Entonces todo eso está interconectado. Y a veces esto es importante para uno como terapeuta, que entiende el factor de alimentación, porque decirle a alguien, por ejemplo, mira, la leche te cae mal, tienes que dejarla, ¿sí? Una vez veces puede aplicar eso y hay clientes o pacientes que entienden y empiezan a hacer esos cambios de manera instantánea, progresiva, con distintos niveles de disciplina. Pero cuando uno entiende que, por ejemplo, los lácteos significa algo, que las harinas significa algo, que las carnes procesadas significan algo, entonces uno entiende que no solo se está hablando de, oh, que esta persona come esto porque sí, porque se aprendió, sino que incluso uno al ir cambiando algunos alimentos pueden emerger algunos cambios en la persona, ¿no? A nivel de sus emociones, a nivel de cómo se siente, las resistencias a esos cambios, pero que cuando muchos de esos cambios atraviesan, se terminan de dar, entonces la persona termina dando un salto, no solo a nivel de salud física, sino en sus otras dimensiones. Entonces, esta información la comparto porque si tú sientes que tienes algunos desbalances en la alimentación, y sientes que tienes algo en lo que deberías mejorar en ese aspecto de tu vida, entonces lo hagas de una manera aún más consciente, y con un proceso aún más de autoconocimiento, y no solo de presionarte o de obligarte, ¿ok? Entonces, recapitulo eso, que creo que ya lo había hablado un poco en la clase anterior. Y en la clase anterior, en este tema, nos enfocamos más acerca de la alimentación de origen, en el sentido de que todo lo que se explica aquí, todo lo que abordo, tiene un paradigma, una concepción que ve al hombre, lo contrasta con la versión, digamos, original del hombre, cercano a la naturaleza, teniendo que seguir los biorritmos de la naturaleza, dependiente de las fuentes de alimento que da la naturaleza, y cómo la civilización de hoy en día nos ha distorsionado, nos ha alejado de muchos de esos patrones que nuestro cuerpo reconoce como saludables. Entonces, de allí en adelante, los hábitos que mantenemos de alimentación, lo que sea, pues terminan como respondiendo y potencialmente siendo el ciclo vicioso con esos otros, o sea, como una forma de mantener esa desconexión que no estamos dándonos cuenta que tenemos. Entonces, una vez entendido que todo lo que explicamos aquí tiene una medida, una raíz en esa forma de concepción, porque obvio, no estoy diciendo que nos tengamos que mudar de vuelta a la selva y vivir como forasteros. No, uno puede vivir de manera culta, civilizada, pero de alguna forma sin olvidar esa otra parte de nosotros, que más que una parte es casi todo nuestro ser, nuestra conexión con lo natural. ¿Ok? Entonces, bueno, explicado, también soy profesor de yoga medicinal o de yoga kundalini, este, de varios años de experiencia en práctica meditativa en aplicar esto, ¿no? Y en verlo también en otras personas. Ya hablé también que la alimentación, mente y cuerpo, que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Esta es parte de la esencia original de la medicina misma, no solo de psicología o ramas alternativas, sino que ahí parte de todo. ¿No? Entonces, es muy importante esto porque cuando uno recurre a una pastilla, uno como que busca apagar el síntoma y ya. Mientras que cuando uno empieza a aplicar estos conocimientos, no solo hacer algún cambio, tomar algún té o algún alimento que te caiga bien, sino que te lleva a hacer insight de qué significa esto que estoy viviendo. ¿Ok? Entonces, psiconeurología, que es una rama en la que me he especializado, y estos son algunos de los principios. Estas láminas ya las di en la clase anterior, pero igual las mantengo para que repasen un poco y para los que pues nada más vean esta clase y no la anterior, tengan que sea la referencia visual de estos principios. ¿Ok? Esto ya lo expliqué en las clases anteriores. Entonces, ahorita vamos ya a la temática así única de esta clase,
voy a recordarles o también para comentarle a los que estén nuevos que estas clases, al menos la forma en que las doy, yo los segmento como en etapas, ¿no? Como en algunos capítulos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas pausas o esos fines entre un capítulo y otro se usan para darles oportunidades de compartir sus opiniones y también preguntas que tengan, ¿ok? Ustedes pueden irlas escribiendo en el chat. Cuando yo diga que es tiempo de eh, compartir esa información o de hacer preguntas, pues también hay un feature, una opción de levantar la mano y bueno, nuestra compañera de la IU nos ayuda con eso para atenderlos a todos, ¿ok? Entonces, primero, Ayurveda y alimentación, un arte ancestral de sanación. La Ayurveda es una corriente terapéutica milenaria, ¿ok? Que viene del Oriente, específicamente de la India. Y bueno, ellos se enfocan obviamente en la alimentación, así como se entiende o se entendía originalmente en Occidente, es un elemento crucial, pero no solo saber que, por ejemplo, esta comida te cae bien o esta comida es mala o buena, en un sentido blanco y negro, sino entender que cada uno de los alimentos tiene tendencias o esencias energéticas, ¿ok? Y así como los alimentos, también nosotros. Entonces, aunque pueden haber alimentos muy saludables, por ejemplo, el jengibre o el limón o alguna fruta o alguna carne, igual hay diferencias en nuestra constitución, diferencias en cómo nos sentimos o en el problema de salud que tenemos en, en curso, para quien los tenga. Y entonces, en vista de eso, aunque haya muchos alimentos muy buenos y muchos recursos terapéuticos muy buenos, pues no todos van a caer bien o no todos son tan recomendables para todas las personas. ¿Ok? Dependiendo también de su situación de salud. También obviamente la cantidad. Si por ejemplo la Ayurveda me dice que a mí no me cae bien comer mucho limón, pero lo como cada 2 semanas, por ejemplo, bueno, tampoco es que va a pasar algo grave, pero es un asunto también de balance y de saber los pros y contras que tiene cada uno en relación a su esencia y su situación. Bien, entonces la Ayurveda también quiero aclarar que obviamente la Ayurveda va a tener conexión con prácticas como el yoga y que es a nivel cultural y energético, pues con ramas filosóficas o religiosas con Oriente, pero se puede aplicar de una manera muy distinta, ¿ok? O no, sin tener que estar mezclando con eso. E igualmente, eh, poco a poco la ciencia empieza a ir dando bases a muchas de las cosas que dice tanto la Ayurveda como la medicina china, ¿sí? Y usen esto antes de hacerse de terapeutas con otras personas, por favor, como una herramienta de autoconocimiento y autoexploración. Bien, entonces vamos a seguir. Como les dije, la Ayurveda sirve no solo para curarse, para quitar un síntoma, sino para conocerse a sí mismos, ¿ok? Entonces, conforme, o sea, tu constitución ayurveda em, va a hablar no solo de qué alimentos cae bien o mal, sino tu constitución o tu estilo de cuerpo, también tu forma de pensar, tu dinamismo, también tus pros y contras a nivel de salud, a que eres más propenso quizás de sufrir. En eso también uno se considera, obviamente, el historial familiar, todo eso, pero igual la Ayurveda ayuda a que en lo que corresponde a esta vida, tener mucha más precisión y detalle acerca de esos elementos, ¿no? Esas características acerca de ti. Entonces, la Ayurveda se basa y la clasificación de los alimentos, del estilo de vida, se basa principalmente en lo que se llaman doshas, que eso tiene su traducción
que como casi siempre el mundo del yoga y lo oriental es difícil de traducir en una palabra, pero son como elementos, ¿sí? O como corrientes de esencia energética. eh, y a partir de allí, pues cada quien y también cada elemento y cada ser vivo es como una combinación de más o menos de cada dosha. Bien, está el Vata dosha, está el Pitta dosha y el Kapha dosha. Entonces el Vata, él representa más los elementos de aire y éter, ¿sí? Es más lo sutil, lo neutral, la fuerza neutral. Pitta dosha significa o representa más el fuego y el agua. Entonces el Pitta dosha es más como lo variante, lo cambiante, lo enérgico, ¿sí? Lo que fluye y fluctúa. Y Kapha dosha es agua y la tierra, es todo lo que asienta, es todo lo que da forma, todo lo que manifiesta, todo lo que estructura, ¿sí? Entonces, Vata Dosha aquí están las descripciones en cuanto a la personalidad, ¿no? El Vata Dosha, el ágil, energético, ahí dice creativo, pero creativo, entusiasmado, en busca de nuevas experiencias. También el Vata Dosha puede ser una persona muy seca, muy capaz de reflexionar las cosas, de enfriarlas. Sí, el Vata es justamente el éter, que es como lo más sutil y a la vez el aire que enfría, ¿ok? El Pitta Dosha son esas personas muy ávidas mentalmente, como con ese exceso de fuego, ya sea en voluntad o en mente, determinado, perspicaz, franco, en busca de desafíos y organizado en el sentido de que la mente está siempre como vigilante, ¿sí? Como siempre activa. Y también suelen ser como de cuerpos más, van a tender a metabolismo acelerado, ¿no? No siempre, pero suele tender a eso. Kapha dosha es por más o menos lo contrario de Pitta, o sea, porque Vata es la energía negativa, Pitta es la positiva y Kapha es más polaridad negativa, ¿sí? Entonces es el sistema inmune, es también lo compasivo, lo paciente, lo solidario, leal, metódico, también es personas como lentas o más pacientes, más aguantadas en su proceder. Son personas que tienden a tener metabolismo bajo, entonces suelen ser de mayor contextura, pues más, no siempre gordos, pero por lo menos con textura más gruesa. Entonces, es una cuestión de ir conociendo cuál es nuestra esencia original, que es lo que ahorita tengo una ligera confusión, pero entiendo que es Prakriti. Sí, Prakriti es como la esencia original y Vikriti es como lo situacional, ¿ok? Como cómo estoy yo actualmente. Yo voy a enviar para que esto, obviamente no les voy a dar una clase de Ayurveda como tal, pero esta información puede servirle mucho a ustedes. Entonces yo voy a enviar junto con esta diapositiva, voy a enviar un link a un test de Ayurveda básico, nada como un profesional de Ayurveda, pero igual pueden hacer ese test y pues de ahí ver, oh, estos elementos o estas cosas me caen bien o no tan bien, ¿sí? O identificar cuál es mi dosha principal. Hay algunos que los tienen los tres muy equilibrados, pero son muy pocos. Por lo general hay uno principal, uno secundario y uno tercero muy bajo. Entonces, cómo aplicamos esto? ¿Cómo balancear los doshas? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo soy muy pita, y a mí me pasa, puedo hacer mucho de ese, entonces tengo que entender, número uno, si está en desbalance o no, y de ahí ver qué alimentos van mejor conmigo. ¿Ok? Y de ahí qué alimentos o cómo va mi personalidad. Y si yo siento, por ejemplo, que yo estoy siendo muy hiperactivo, que puede ser un problema de los pitas, entonces, ¿qué alimentos y qué formas de cocción, que también las vamos a ver, me puede ayudar a bajarle dos, ¿no? A ir como más suave, más lento, a ir más,
un poco más comedido y tener un poco más de autocontrol. Tú puedes ser igual aún muy activo, bien activo, pero de una manera de como que un fuego que se desborde, ¿sí? O por ejemplo, una persona que tenga altos puntos de CAFA, que puede ser muy lenta, o muy depresiva, con el metabolismo muy lento. Incluso lo vas a ver ahorita cuando hablemos de los alimentos y su relación con cada uno. Entonces, ver qué alimentos me benefician para equilibrar, para quizá despertar un poco más ese fuego interno, ¿sí? Para tener algo más de actividad. ¿Qué hábitos de estilo de vida pueden ayudarme? Eso hay mucha información en internet también. Pueden ayudarme a equilibrar, ¿ok? Y el bata, pues igual. Eh, esta información que voy a compartir ahora sirve para hacer esto, ¿ok? Bien, entonces aquí vemos los 6 sabores. Está en inglés, pero lo voy a traducir para los que no manejen el idioma bien. Sweet, que es dulce, sour, que es amargo, salty, que es salado, pungent, que es picante, bitter, que es amargo, sour es agrio, ajá. Y astringente, pues astringente. Entonces, los sabores dulce y salado, sobre todo, el sour más o menos, pero el dulce y salado potencian el kapha, ¿sí? Entonces, que como dijimos, es el bata de la densidad, ¿no? Del peso, de ralentizar las cosas. Esto nosotros lo vimos en la clase anterior un poquito, aunque no mencioné los doshas. Em, pero entonces nosotros podemos aplicar alimentos salados o dulces para esa intención de bajar un poco las revoluciones, de asentar bien. Entonces, pero obviamente fuentes saludables de esto, es decir, cosas saladas, pero con sal artificial o con muchos condimentos, comidas procesadas, no sirve, igual con el caso de los dulces. Bien. Los dulces, mientras que sean o frutas o, sí, principalmente frutas, incluso algunas proteínas se pueden más o menos considerar como de esta categoría, eh, sirven para este propósito. ¿Ok? Y en lo salado también se cuenta mucho tanto las carnes rojas como los pescados, pero sobre todo el pescado. ¿Ok? El pescado es muy, muy saludable y muy terapéutico. Entonces, luego vamos a pita. Entonces, si pita significa fuego y agua, pero es el único que representa fuego, entonces, ¿con qué lo podemos asociar? Sour, que es agrio, el picante, obviamente, y lo salado. Bueno, el sour creo que es ácido, ¿no? También. Entonces, todos esos sabores son que alimentan el fuego, alimentan la proactividad mental y todos estos valores que vimos aquí en el medio, ¿sí? Entonces, si usted es una persona, por ejemplo, de tipo CAFA, como más apagada, como más tenue o lenta, que le cuesta despertarse temprano, qué sé yo, entonces usted puede considerar agregar más elementos de estos que promueven pita, especialmente el picante, el pungent, ¿ok? Que es, por ejemplo, el jengibre o la pimienta, esos sabores. Y por ejemplo, Vata lo potencia más el astringente, el amargo y también algo el picante, ¿ok? Pero eso también hay que saber manejarlo. Entonces los amargos como las ensaladas, o sea, el Vata es como la energía neutral, es como la más quizás suave, la más etérea. Entonces muchas cosas sobre todo vegetales, suelen tener mucho dosha, ¿ok? Es una cuestión también de aplicar un poquito de intuición, sentido común para esta clasificación. Sí, entonces todo lo amargo, todo lo astringente, porque la astringente es seca y la persona bata tiene la capacidad de ser seca. Y así como también ser amargo, porque puede enfriar mucho las cosas y a veces esas personas pueden volverse muy, muy amargas o muy aisladas, ¿sí? Eso es uno de los
las tendencias de Vata, perdón. Y también, aunque esto ya es un tema un poquito más complejo, pero en breves términos, nosotros también podemos tomar conciencia de, una vez que nosotros hemos hecho ese test o nos hemos evaluado con un especialista en Ayurveda, nosotros podemos ver que también hay estaciones o momentos de la vida en el que cada uno de los doshas, de los tipos de alimentos, tienen mayor preponderancia o mayor preferencia por comerlos. Entonces, por ejemplo, kapha, que es frío, es denso, es lo pesado, tienen que tener mucho cuidado en invierno y entonces darle más peso a estos alimentos, vata y pita, ¿no? Por ejemplo, en verano, la idea es evitar en lo posible pita o bajarle dos al pita, ¿no? Y agarrar más de los otros. Mientras que, por ejemplo, en otoño, este también es para primavera. Y en otoño es más como bata, evitarlo también. Y darle más pita y cafa. Pero esto sobre todo, por ejemplo, si usted hace el test y usted es cafa, entonces usted tiene que considerar que en invierno tiene que tener más cuidado con esto, ¿ok? Eso es solo en ese aspecto. Los que sean más bata en otoño tienen que comer más de estas dos, porque como para poder mantener el equilibrio, ¿verdad? O sea, porque si no se vuelven demasiado aire y eso es entrar en conflicto interno, es como exceso. Entonces, hasta ahora, no sé si tengan preguntas, tengan algún comentario, duda. Vamos a esperar unos segundos, si no continúo. Sí, Manuel, tenemos a Show que levantó la mano. Show, puedes abrir tu micrófono. Gracias. Yo tengo un comentario. Ujú, Una persona que come ciervos, ujú. cabras, tiene buen espíritu, porque el buen animales. Gracias. No, no estoy seguro de haber entendido. Una persona que come hierbas y cabras, fue lo que dijo, no entendí eso. Sí, sí. Mm, em, que tengo como ¿Prefieres hablar en otro idioma? De quizá English o... um, if you like eat if someone eat Yeah, this food like deer or yeah. goat, Yeah. so this animal you can take the good thing from it, like the Ujú, personality will become very good. They say this like in science, like if you eat this kind of animal, you take some of the features, do you know? ujú. Mm. Um, so, well, now I can explain. I'm going to explain in English and there in Spanish. Okay, thank Okay. you. Good. Yes. As we are going to see now, the thing about good or bad about food, one thing that's very important is to eat as natural as possible. And if eating deer or goat or or beef, I don't know, it also depends a lot of how do you cook it and how do you raise it, how do you get it. If maybe you're hunting those animals and it is like fresh, it is much better. I have been in the yoga world, and many are like many times against meat, against many of these kind of food sources.
but I am also a scientist, and I have opened myself to the basics of science and experience of my clients. And it is a combination of how do you get it, how do you cook it, and how balanced you eat. It is not just about the good spirit if I eat this or that, okay? Because some people become worried if they are hurting animals by eating them, by promoting their death. And yes, there are some modern practices about how they raise different animals like beef, poultry, chickens, but it is also true and scientifically proven that plants can also feel a lot, okay? And they don't just feel, but they communicate with each other, and they are no fools. They also feel. And so they are being hurt anyway at some point, So it is also it is a combination. See here in Ayurveda, I am not saying this is fully bad, this is fully good. There's some relativity depending of your constitution, of your energy, and how do you feel, how do you yes, your feelings, your thoughts, your mind, all of this impacts in if a person has a good spirit or not, or if he's being a good person or not, and how this food will impact in their lives, okay? So yes, now la respuesta en inglés fue algo más larga de lo que esperaba. Estaba ya preguntando si comer esas carnes, pues, eh, y o hierbas, dijo, significa o ayuda a una persona a tenga un buen espíritu, pero le expliqué que depende de muchas cosas, no es una cuestión de blanco y negro, de que esto es bueno o esto es malo. Depende de cómo lo cocines, pero también de cómo te portes, de cómo cultivas y consigues esa comida, la frescura, también el estado de ánimo en el que cocines, en el que comes, porque incluso una persona muy frustrada o acelerada no va a recibir bien todos esos ingredientes, todas esas maravillas que le pueda dar la mejor alimentación del mundo, ¿ok? Entonces, ¿algo más o continúo? Creo que continúo, ¿verdad? Sí, Manuel, ya continuamos. Okay. Bueno, thank you very much, Choke. But now we are proceeding with the next part of the class. But thank you very much. Ok, cocción y hábitos. Estos son complementos importantes porque, bueno, parte de lo que acabo de decir. Nosotros podemos tener una carne de primera, punta trasera, no sé cómo la conocen en otros países, o vegetales y frutas orgánicas cosechadas en nuestro jardín, pero si agarramos el mejor pescado, un salmón de Alaska, pero lo vamos y lo freímos en aceite vegetal, está destruyendo casi todo, ¿no? O estás tirando por la borda un montón de dinero que estás gastando o lo que sea que te haya costado conseguir esos alimentos de tantísima calidad. Bien, o por más que escojas los del dosha que más te guste y todo esto. Entonces, em, vamos a continuar aquí. Y recuerden que estas cosas no solo para saber si alimentos son buenos o malos, sino a veces los comemos por darle fuerza a un aspecto de nosotros o por estar bajo un estado emocional y la idea pues es hacer conciencia de eso, ¿sí? De ver cómo, estas tendencias en mi forma de comer, qué como, cómo cocino, se asocian a esto. Entonces, yo de verdad ahora estoy más motivado quizá a dejar de comer de esta forma o estas cosas o comer más de otras cosas para encontrar ese balance que necesito. Entonces, ahí vamos a explorar de forma muy básica aquí las formas principales de cocción, ¿sí? O de preparar los alimentos. Entonces, el número está el cocido,
cocido es, se me va la palabra en inglés en este momento, es el boil, ¿ok? Entonces, el cocido se asocia al elemento bata, ¿ok? Porque estamos usando calor y estamos usando aire. Y se eleva las toxinas y lo que sea que genere el cambio para que esa comida sea más digerible o que sea más mejor para nosotros. Entonces, si hablamos en doshas, el cocido tiene más relación con bata, ¿ok? Porque estamos usando vapor de aire para cocinar. Ajá. Entonces, eso, el ser cocido ayuda a una vida más simple, más pura, más paciente, porque son los elementos de bata, ¿ok? Y justamente son como pocas quizá la gente que come los alimentos así. O sea, pueden ser, por ejemplo, huevos cocidos, algunos vegetales. Eh, es una forma muy buena de conservar los nutrientes y pues cultivar esos aspectos en tu ser. Luego está el sofreído del guiso. El sofreído del guiso es una tendencia hacia el balance porque esto combina fuego con líquidos, es decir, el fuego de la llama con los líquidos pues, el guiso, del aceite, dependiendo, claro, aquí va a influir mucho el aceite que uses, pero los aceites vegetales de semillas son todos de los mayores enemigos, ¿sí? Eh, sea cual sea lo que prepares con ellos, pero no están hechos para el consumo humano continuo. Aquí yo a veces, pues sí, lo acepto, lo consumo, porque es muy difícil, al menos en mi contexto, encontrar personas que lo hayan soltado eso completamente y a veces uno come en la calle, come frituras, pero los aceites vegetales en sí, en general, ya sea de canola, sea de palma, sea de maíz, sea de soja, de girasol, todos esos no son buenos. Es mejor hacerlo con un poco de aceite de oliva, algunas recetas que sirven con aceite de coco, aceite de aguacate para quien lo consiga, pero por lo general no son muy buenos. Se usa muy poco. Y aquí yo nunca los uso, nunca cocino con eso. Y hay otras formas de darle sofrito, darle sabor, darle sazón a las comidas sin estar usando mucho aceite. Pero igual es ese balance entre agua y fuego, ¿sí? Es esa combinación porque el guiso te permite combinar muchos sabores. Y bueno, por lo general, pues obviamente va a ser más hacia lo pita, pero con algo también de cafa, porque están las grasas, porque en el guiso usualmente se usan las grasas, por lo menos cuando se está haciendo eh, carnes, ¿no? Porque obviamente está la grasa del aceite que estés usando y está la grasa de las carnes. Entonces, luego está el crudo. El crudo es una forma de cocción que potencia el bata también, porque es muy esencial, es muy pura, o bueno, es simplemente no cocinar prácticamente, que entonces también es pureza, es nutriente completo, pero también que es parte de los riesgos de las personas bata, que es personalidad seca, porque a veces nosotros para la vida, para comunicarnos con otros, tenemos que saber un poco transformar, moldear las cosas. ¿Ok? Entonces, una persona que busca comer muchas cosas crudas o con poca cocción, quizás como una persona que quizás tenga reticencia a, oye, a moldear a veces las cosas, ¿no? Para que la gente tome, para hacer llegar a los otros las cosas con mayor suavidad. Eh, Frito. El frito suele ser más agresivo y menos saludable. Aquí coloqué frito y sofreído para que se entienda que es diferente. O sea, porque frito es meter algo completamente cubierto de aceite, o por lo menos en su gran parte. Entonces, lo freído, número uno, mata mucho de los sabores y de los condimentos, y número dos, mata buena parte de los nutrientes. Aparte de que si el aceite que usa usted es de los de vegetales, de semilla, eso está arruinando una potencial buena fuente de nutrientes, ¿ok? Y no solo arruinar los nutrientes, sino llenarse de estrés oxidativo, que es lo que combaten los antioxidantes. ¿Ok?
Es como quitarse varias rayitas de vida, así como en los videojuegos de longevidad. Sí, y suele asociarse o a personas agresivas porque es un fuego, una forma de cocinar muy agresiva, o la impaciencia, porque sí, es rápido, es quizás fácil, pero es como el camino fácil, pero que no hace bien. Luego está el horneado. El horneado significa, por lo general, son personas cálidas, ¿sí? Porque se asocia a la maternalidad, justamente a tener un bebé cocinando en el útero, ¿no? En un sitio cerrado. Y en un fuego puede ser a veces alto, pero igual un fuego concentrado, a veces suave. Entonces, y por todos los lados, ¿no? Entonces asocia esa maternalidad, esa suavidad quizá eh, más cafa, ¿ok? Con un poquito de pita, pero más cafa. Y requiere paciencia también, ¿sí? Por eso la paciencia del cafa. Y como, aunque claro, se pueden cocinar salado en horno, pero esto, reforzamiento de cafa se ve aún más en repostería por los sabores dulces. Y bueno, no, por si acaso es necesario aclarar, me faltó decir a cuál dosha se asocia más el frito, obviamente a pita, sí, que es el fuego, pero por lo general es un fuego muy exagerado. Yo diría que de estos dos son tanto pita como cafa, pero sofreído es más pita, mientras que horneado es más cafa. Y luego está marinado, limón y vinagretas. Esta es una cocción de alta calidad porque no se suelen sacrificar los nutrientes, sino que más bien se potencia, ¿no? Y se consiguen muy buenos efectos dependiendo de lo que hagas con estos estilos de cocción, de preparación. Tú puedes lograr potenciar efectos probióticos, por ejemplo, las vinagretas, colocar vegetales encurtidos, ¿sí? Es una forma que por lo general muy olvidada, muy subestimada hoy en día de cómo cocinar, preparar los alimentos muy saludable, aparte que es muy práctica porque tú te colocas un día a la semana a hacer unos encurtidos y esos te duran para toda la semana por lo general y tú te los puedes servir en un momento, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho sardinas a la vinagreta o cebollas, otros vegetales también. Y otros me ha dado fastidio, pero los compro, me gustan, pues, y son de verdad algo muy práctico. Y eso, pues, se asocia a una combinación de pita con, con bata, ¿sí? Porque por un lado tienes el frío de bata y a veces el amargor, por ejemplo, del vinagre, ¿no? Pero también tienes el lado fuego de esto que usas para estas preparaciones, sobre todo el limón y el vinagre, ¿no? Esas son como formas de fuego frío. Entonces, y aparte, pues en el caso del limón, el sabor ácido, la vinagreta va a ser más agria, ¿no? Pero el limón es más ácido. Entonces, fuego frío, agua de fuego. Y esto es como curioso porque al hablar de agua de fuego es como un yin yang, ¿no? Es como encontrar un balance, una maestría. Eso es también parte de la energía bata. Pero también eso puede ser una persona quizás pegado sin explosividad, sin esa chispa. Pero eso en casos como extremos de que se cocine demasiado así. Esto también incluiría los ceviches. Y el ceviche, pues precisamente al integrar pescado, que es salado, es proteína, es bastante cafa, entonces es un alimento también muy integral, siempre y cuando esté fresco el pescado, obviamente, eso es muy importante en el ceviche, porque bueno, el pescado se cocina al limón y bueno, pero esto es como, ya ustedes pueden empezar a hacer como un escáner o como un recordatorio. A ver, ¿qué suelo comer yo en el desayuno? ¿Qué suelo comer yo en en el almuerzo y cena? Aquí me faltó quizás el método asado. Quizás pude ponerlo en vez de frito, porque el frito por lo general es malo per se. Sería asado y el asado es más
obviamente es más pita, pero un pita quizás más hacia bata, ¿ok? Pero entonces también depende de qué hagan, porque si hacen harinas, por ejemplo, sándwiches y eso ya el gluten por sí, como explicamos la vez pasada, es dañino también, ¿ok? Entonces, eh, y justamente estamos en una sociedad como tan hiperactiva, tan mental, tan pita, entonces se usa mucho o frito, se usa mucho sofreído, ¿ok? O si acaso a veces horneado, y lo horneado no siempre es muy saludable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué falta va a hacer mucho bien? Lo crudo, más fruta, más vegetales frescos, se hace más falta de alimentos cocidos, más, sí, esa forma de preparación bata, ¿bien? Y también a veces el exceso de carnes, habla de densidad, de cafa, pero de una forma de energía muy densa, no elevar un poco. Entonces lo cocido, lo crudo ayuda a calmar la mente, a aguantar un poco, pero no de manera por lentitud, sino un fuerza neutral, energía de balance, ¿ok? Y de equilibrio, de discernimiento. Ok. Entonces, ahora de manera muy breve, aquí hablando de formas de alimentación o hábitos de alimentación, está el mindful eating, ¿ok? Porque muchas personas, incluyéndome a mí también a veces, pues solemos comer muy apurado, no disfrutamos la comida, no apreciamos lo que estamos haciendo, lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Y a veces nosotros todo esto que estoy explicando lo podemos en cierta forma intuir o deducir por lo que estamos percibiendo, ¿ok? Pero entonces mindful eating son un conjunto de estrategias, de recursos para que ese proceso de alimentación sea lo más nutritivo y también lo más bien aprovechado, lo más armonioso posible. ¿Ok? Número uno, orar, apreciar espiritualmente la bendición de las comidas. Eso ayuda a aún más receptividad de los nutrientes. Orar y agradecer. También el degustar, ¿ok? Porque el degustar, esto es una parte muy importante, porque al degustar no solo empezamos a bajarle un poco al ritmo en que comemos, porque cuando nosotros, está probado por las personas que aplican el mindful eating de forma terapéutica, con respaldo científico, que tardar más de 20 minutos, mejor dicho, el cerebro suele tardar, perdón, el sistema digestivo suele tardar unos 20 minutos en enviar señal de llenura al cerebro, ¿no? Para decir, oh, aquí estoy bien, ya me llené. Entonces, cuando comemos muy rápido, pues, nosotros podemos comer de más. Entonces, se cumplen esos 20 minutos o no se cumplen esos 20 minutos, disculpen, entonces quizá lo que hemos comido sería suficiente, pero como comimos rápido, todavía no ha llegado esa señal al cerebro, entonces terminamos comiendo de más. ¿Ok? Y entonces, tardar más ayuda incluso a los que quieren a bajar de peso, regular su salud o sentir que absorben mejor los nutrientes en las comidas. Y obviamente considerar el balance de las cosas de las que comemos, ¿ok? Porque, bueno, tampoco es que voy a comer puras ensaladas porque necesito bata. No, uno puede igual tener de las otras cosas, pero entonces quizás potenciar algunas que otras, pero igual el balance, ¿no? De vegetales, proteínas, carbohidratos y la forma de cocción y qué uso. Ujú. Entonces, no sé si hay comentarios allí. Yo vi a alguien que hizo una pregunta hace un rato, pero estaba ocupado en Jean de Dieu, bilingüe. Ajá, me gustaría saber, ¿una persona puede ser a la vez pita, bata y cafa? Sí, sí se puede ser pita, bata y cafa o tenerlos muy similares entre sí. Eso yo lo expliqué al inicio de la clase, de que hay algunas pocas personas
que tienen esa peculiaridad, que tienen esa constitución. Creo que se le llama Sama Dosha, algo así, o Sama Prakriti. Pero no son muy comunes. ¿Ok? Y bueno, esto me recuerda también que existe lo que se llama los alimentos tridosha, que son alimentos que potencian las tres por igual. Son muy pocos, pero son prácticamente alimentos que puede usar cualquiera. Entonces, pero eso ahorita yo no recuerdo cuáles son. Tendrían que en todo caso buscarlo. Voy a escribir aquí eh, en el chat el nombre Tridosha, o sea, Tri de tres y Dosha, porque Tri también significa tres en sánscrito. Entonces, Tridosha es una opción también de, si quieren saber alimentos que como que son casi que universales. Creo que la cúrcuma es uno de ellos. No sé, ¿qué otra cosa? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? No, muchas gracias. He recibido bien la explicación. eh, y me doy cuenta de que finalmente los que tienen las tres características de las duchas no son muchos en el mundo, aparte de la explicación que me da. No, no son muchas, pues son de esos, como decimos al menos en mi país, poquito pero bendito. Porque precisamente son tan poderosas y tan esenciales que no se consiguen tanto. Muchas Pero igual gracias. hay muchas cosas sí, para complementar y, y saber cómo adaptar tu alimentación a tu esencia, a cómo te sientes también, si tienes algún problema de salud. Precisamente el test que pienso pasarles se suele hacer dos veces. Una primera vez se hace como respondiendo, considerando cómo has sido tú de por vida, mientras que después vuelves a hacer ese test, pero considerando cómo ha sido en los últimos 3 meses o 6 meses, pues para ver cuáles son las fluctuaciones o los problemas y ver qué desbalance hay. ¿Ves? Entonces, y por favor, cuando lo hagan, es muy idóneo que hagan esas dos veces y con las instrucciones, porque entiendo también que lo ideal es que se haga ese test, o sea, que tú le vayas respondiendo a alguien, que, o sea, que sea alguien más el que vaya anotando tus respuestas. Entonces, para que esa persona que te conozca a veces si vea, oye, pero tú de verdad consideras que tú eres así o que comes así o que te ves así o que has sido así, entonces, eh, pero esas son las sugerencias, ¿ok? Voy a conseguirlo, voy a enviarlo o voy a poner el link para que quien quiera profundizar en esto pueda acceder a eso. Entonces, bueno, no sé qué más quieran comentar. No, muchas gracias. Bueno, esto los suelo colocar siempre y de recursos y también información de cómo contactarme, cómo recurrir a mis sesiones terapéuticas conmigo. Este correo electrónico tengo que cambiar aquí porque cambió un poco la terminación, pero del resto igual. Aquí tienen cómo contactarme, ¿bien? Y bueno, claro, Paulina, no sé, ¿estás allí? ¿Ya volviste? Que me dijo la host que tenía que atender algo, tenía que ir a otra oficina. Pero bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias también a los que preguntaron, que ayuda a complementar esta información. Sí es importante saber que no hay ningún alimento perfecto. Si tú no cuidas cómo te sientes, tu estado mental, tus niveles de estrés, ¿ok? Y bueno, muchas gracias.